Muy buenos días, el tema de hoy es la importancia de permanecer. Vamos al libro de Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La importancia de permanecer. Mire que el Señor Jesús daba un discurso sobre el poder permanecer en él. Aquí en Juan capítulo 15 habla sobre la vid, habla sobre el árbol, y él es el árbol, la vid. Y la vid es cuando usted y yo se acercamos a la vid a beber la rica savia del olivo y poder alimentarnos para poder permanecer en él. Es precisamente el Señor nos lleva a hablarnos aquí que usted y yo vemos la importancia de permanecer y permanecer en Él, porque en Él podemos llevar mucho fruto. La palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer. Puede que usted sea una persona que pronto dice que es cristiano, pero que se deja llevar solo, que no necesita una guía, no necesita un líder, no necesita un pastor, no necesita una iglesia, no necesita estar comprometido con las cosas de Dios en un lugar específico. Y puede que usted diga, yo hago como yo quiero, yo sé que yo soy discípulo de Cristo, pero aquí la palabra nos enseña que debemos permanecer para poder avanzar, y es la importancia de permanecer en el Señor, ya que aquí Juan nos dice que permaneced en mí y yo en vosotros. Nosotros permanecer en Él. Por eso dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, los dos unidos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, el árbol no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, no podrá llevar fruto. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y como la hoja se va a desprender, una hoja, una rama, un árbol, y cómo podrá dar fruto separada del árbol, separada del vid, no podrá dar fruto. Por eso dice, yo soy la vid, Jesús. Vosotros los pámpanos, usted y yo. Pero dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y precisamente cuando entramos a mirar en la palabra, usted y yo debemos permanecer en el Señor, y el Señor nos da esa claridad y entendimiento porque debemos permanecer en él. Y es que aquí el Señor nos da una relación mutua, una relación muy cercana con él. No solo que el discípulo permanezca con el maestro o con el líder o en la iglesia, que va a la iglesia, también debe permanecer en el Señor, y es algo que está cercano a una relación en el cual el Señor nos lleva a permanecer en Él, y ese permanecer, ese alimento espiritual que necesitamos todos los días para alimentarnos de la palabra. En la palabra podemos alimentarnos y podemos permanecer en el Señor, y es esa importancia de permanecer en Él, porque usted y yo podemos asistir a la iglesia, o bueno, vamos al culto, vamos a la reunión semanal en la iglesia, nos reunimos con nuestro grupo de oración, ¿cierto? Pero usted no se alimenta, solamente se alimenta cuando va al grupo de oración o cuando va a la iglesia, pero eso no se alimenta a diario. Entonces, ¿cómo podrá permanecer en el Señor? ¿Cuál es la importancia que usted tendrá en permanecer? No, pero es que yo asisto a la iglesia, no, pero es que yo voy a la iglesia, pero acá el Señor dice que debemos permanecer en Él. Aquí no dice que permanezca en la iglesia, que permanezca en la corporación, que permanezca con los líderes, con los pastores, que permanezca en la vid, la palabra. Por eso el Señor nos enseña y utiliza esta parábola, esta frase en la cual nos asegura que como discípulos debemos tener una conexión continua, cercana, permanente, en la cual nos da para usted y a mí dar claridad y entendimiento cuál es el plan que el Señor tiene para con nosotros. Pero por eso el Señor dijo que también indicaba un aspecto muy importante, y debe ser una elección de parte de cada uno de nosotros para permanecer en ella, y debemos elegir permanecer. Pero aquí no, el Señor nos da una obligación, deben permanecer. Si usted y yo queremos realmente perseverar, permanecer en el Señor, debemos elegir permanecer en Él. Vuelvo y le repito, no como que yo asisto a la iglesia de vez en cuando, voy a grupo de oración de vez en cuando, o yo oro de vez en cuando, muy de vez en cuando leo la palabra, pero yo sí permanezco en Cristo Jesús. Es que yo estoy con Cristo Jesús, no está. No está porque no permanece la vid. Por eso el Señor aquí hace el énfasis cuando dice que separados de mí nada podéis hacer. Es esa rama de ese árbol que se desgaja o la arranca, y esa rama se seca porque no puede dar frutos. Separada de la vid no podrá dar frutos, separado del árbol. Ya que el Señor nos dice que debemos permanecer y nos dice esa voluntad, es una elección, una decisión que usted debemos tomar, y el decidir en permanecer a Él, en exponernos en lo que el Señor quiere hacer con cada una de nuestras vidas, qué es lo que Él quiere hacer para con cada uno de nosotros. Pero también cuando vamos a la vid, el Señor
Señor nos pide en dejar cosas. ¿Qué debemos dejar para podernos alimentar? Porque no podemos alimentarnos de la vid, pero también podemos alimentarnos de otras cosas. No, por eso el Señor habla de permanecer en Él. La importancia de permanecer es en Él para que Él nos dé esa claridad, ese entendimiento, cómo obrar y actuar, ya que el Señor nos quiere dar a usted y a mí esas instrucciones para entrar a algo, a poder conocerlo a Él. Y es que la palabra de Dios nos enseña, encierra un profundo significado y es importante comprender su propósito. El plan que tiene con cada uno de nosotros, tanto si somos cristianos de vida o personas nuevas que vamos a la iglesia, es por entrar y conocer los misterios, las palabras que el Señor nos quiere dar a entender a usted y a mí. Y es donde podemos entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos, ya que en ese pasaje ninguna rama puede dar fruto por sí misma, la cual debe permanecer en la vida. Así tampoco nosotros podemos dar fruto si no permanecemos en Él. Si no permanecemos en Él, nos quedará muy difícil poder dar fruto y poder demostrar ese fruto, porque el Señor quiere que usted y yo demos fruto, pero siempre y cuando permanezcamos en la vida, siempre y cuando permanezcamos en la oración, pero también en la meditación y en la palabra, para que el Señor nos guíe y nos oriente. Por eso, como el Señor nos habla en el libro de Gálatas, capítulo 5, 22 al 23, dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire que acá habla la palabra sobre el fruto del Espíritu, y para poder dar fruto de la vid, por estar en la vid, debemos estar con el Espíritu Santo, porque ahí podemos tomar lo que nos enseña el Señor a través del Espíritu Santo que recibimos, y es el fruto del Espíritu. Pero ese fruto lo podemos recibir cuando permanecemos en el Señor, y podemos entender la importancia de permanecer en el Señor para que el fruto del Espíritu prevalezca en nosotros, pero también que demos fruto en todo. Y cuando aquí nos habla sobre más, el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué le falta a usted? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero dice: contra tales cosas no hay ley. O sea, contra tales cosas no hay ley quiere decir que en el cual usted y yo permanecemos, ese fruto debe estar en nosotros, y ese fruto debe dar fruto en todas las áreas. Y por eso cuando le pregunto ¿en qué área no da fruto usted? De pronto en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿En cuáles no da fruto? Porque de pronto usted dice: yo quiero ganar almas, yo quiero ser un líder, yo quiero ser una persona que realmente demuestre que yo sí amo a Cristo, yo lo quiero hacer, pero todavía le falta el amor, de pronto le falta la benignidad, la templanza, de pronto todavía hay orgullo, de pronto hay altivez, de pronto no hay amor en usted, hay orgullo, hay altivez. Entonces, ¿qué le falta? Perseverar y cambiar para que el Señor entre y cambie las cosas en nuestras vidas. Y es donde el Señor viene y nos habla a usted de mí, que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice que nosotros, él es la vid, nosotros los pámpanos, es que el Señor es la vid y nos quiere proporcionar ese alimento diario, es el apoyo que usted y yo necesitamos para crecer y dar fruto, ese alimento que podemos adquirir cada día. Y por eso es automáticamente que debemos permanecer unidos, y es en esa vid para mantenernos sanos, pero también para crecer y dar abundante fruto. Y cuando le hablo de permanecer sanos, es llenos de vigorosos, llenos de vida, de vitalidad, vigorosos en la salud, vigorosos en la parte espiritual, vigorosos en la parte del conocimiento, del entendimiento, de la revelación, de poder dar fruto en todas las áreas, en una sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, en revelación, pero también dar un consejo, una orientación a otras personas. También ese fruto que nos da el Señor a través del Espíritu Santo, y cómo en ese pegados a la vid lo podemos encontrar, y como usted y yo podemos beber de la rica savia del olivo, y podemos alimentar también a otras personas, guiarlos, orientarlos en esa dirección y orientación, como le digo, un consejo, una orientación para que esa persona pueda encontrar seguridad, tranquilidad en ese proceso que está viviendo en su vida. Y es donde el Señor viene y nos habla a usted de mí cómo debemos mirar, ya que dentro de la profundidad que el Señor nos habla, que usted y yo como cristianos, que debemos tener la importancia de permanecer unidos a nuestra vida, a la vid que es en Jesucristo, ya que aquí nos recuerda que nuestra unión con Él es esencial para una vid fructífera, pero también en que usted debemos tener la importancia de permanecer conectados activamente a Él cada día para poder alcanzar la grandeza, pero también según su voluntad, el plan que ha asignado para su vida y para mi vida a través de Él, ya que tenemos acceso a la fuerza, a la sabiduría, a la inteligencia, el entendimiento, el conocimiento, al poder entrar a esos campos, a esa parte espiritual a un mayor nivel de profundidad, ilimitados que lo podemos encontrar a la luz de las Escrituras, en la dirección del Espíritu Santo, y podemos entrar, beber esa rica sal
sabia en la cual el Señor expande la mente, el conocimiento en nuestras vidas cada vez que entramos a beber de esa vida, cada vez que entramos y nos alimentamos de los pámpanos, de ese pámpano que es automáticamente entra el Señor, nos expande, nos da ese entendimiento, ese conocimiento para poder guiar a otros y poderlos orientar en el conocimiento que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Por eso aquí el Señor nos lleva a usted y a mí a permanecer, y es para llevar fruto. Llevar es fruto es inevitable al permanecer, ya que cuando usted y yo permanecemos podemos dar fruto, claro, porque hay personas que dicen de pronto yo soy estéril, soy una persona que no doy fruto. Si damos fruto, lo que pasa es que es por eso disposición. Entonces le hablaba empezando que tenía que haber disposición y entrega para con el Señor. Claro, ¿por qué? Porque tengo que yo entrar en la disposición. Yo quiero dar fruto, Señor. Yo estoy conectado a la vida. Yo me alimento a diario de ese árbol, y de ese árbol que es Jesucristo, para que me pueda enseñar, me pueda orientar, direccionar, pero también para que me alimente y me pueda orientar para poder llevar ese fruto, a dar fruto para Jesucristo, pero también a través de la alimentación que pueda darle a otras personas. Por eso hoy yo le oro y le pido al Señor la importancia de permanecer, que usted y yo cada día nos esforcemos por permanecer en el Señor, por permanecer en su palabra, en su conocimiento, en su revelación, y que sea el fruto del Espíritu Santo arraigado en nuestra vida, en nuestros corazones, y lo demos con total claridad y convicción.